Bueno, vamos a terminar ya por hoy, que ya es tarde. Lo último que vamos a estudiar es lo que os comenté en el último vídeo, que es la forma de poder ordenar un array list en base a distintos tipos de campos. Bueno, os he dejado unos apuntes que hacen referencia a la interfaz comparable y comparator. Y ahora vamos a ver la diferencia entre una y otra. Bueno, cuando yo tengo una clase, si quiero ordenarla por un determinado campo que yo quiero que sea el prioritario, el campo por el cual se va a ordenar la clase cuando yo invoque al método ordenar de la clase collection. Eh, para ordenarlo por un determinado campo, y como digo que sea el prioritario, tenemos que implementar la interfaz comparable. ¿Veis? Aquí estáis viendo pues la clase alumno, que heredaba de personas, y vamos a implementar la interfaz comparable para la clase alumno, ¿vale? Para objetos de tipo alumno. Una vez que implementemos, me va a decir que tenemos que sobreescribir determinados métodos, ¿no? Que era el objetivo de las interfaces, ¿no? Que nos obligaran a implementar unos determinados métodos. Y el método que me obliga a implementar es el método compare tú, ¿vale? Compare tú. Vale, en este método lo que tenemos que poner es eh, la comparación que queremos hacer con el campo que nosotros queremos comparar, de tal manera que tenemos que establecer un criterio de comparación. Por ejemplo, aquí os comento, ¿no? Si, no sé, cualquier condición que nosotros queramos proponer mediante los campos de la clase alumno. De tal manera que tenemos que decidir cuándo un objeto va a ser mayor que otro. La condición puede ser cualquier tipo de condición. Y cuando nosotros decidimos que si se cumple esa condición es porque un objeto es mayor que otro, entonces devolvemos un número positivo. Después ponemos, pues, otra condición, que puede ser cualquier cosa. Y cuando se cumpla esa condición, si se cumple esa condición, nosotros decidimos que cuando se cumpla esa condición, entonces eh, este objeto es menor que el otro y devolveremos entonces un -1. Y en caso contrario, que no se cumpla ni una ni otra, o sea que decidimos cuándo van a ser dos objetos iguales. Pero repito que aquí las condiciones dentro del método compare tú, nosotros decidimos cuándo dos objetos van a ser iguales, van a ser uno mayor que otro o menor que otro. En este caso, yo he decidido que la ordenación principal se va a hacer por nombre. O sea, cuando un nombre alfabéticamente está en primer lugar que otro, pues entonces yo devolvería un número positivo. Cuando alfabéticamente está por detrás uno negativo. Y en caso de que las dos palabras sean iguales, pues devolvería un 0. Aquí tengo que hacer poca cosa porque la clase string, ¿vale? Nombre es una cadena, es una clase string, implementa a su vez el método compareTo y que comparas esas dos cadenas y devuelves, pues eso, un 1, un -1 o un 0 en el caso de que la cadena sea mayor, menor o igual, entendiendo mayor, menor o igual alfabéticamente, ¿vale? O sea que aquí en este caso tendríamos poco que hacer. Pero repito que nosotros decidimos mm, cuándo un objeto va a ser mayor que otro o menor, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, pues simplemente cuando yo quiera ordenar la colección, el array list, pues nos vamos por ejemplo ahora aquí, a nuestra aplicación. Cuando yo quiera ordenarla, ¿veis? Estamos aquí, he puesto un método que se llama imprimir ordenación natural, ¿vale? O sea, aquí queremos mostrar los objetos, pero ordenados por el orden natural que yo he prefijado con la interfaz comparable. ¿De acuerdo? Bueno, pues si nos venimos a este método, ¿vale? Fijaros, lo único que hacemos es utilizar el método sort de ordenar de la clase collection.
¿de acuerdo? Que es la clase que decíamos de la que heredan todo este tipo de clases, la ArrayList, LinkedIn, etcétera, etcétera. Bueno, pues simplemente con esto ya me habría ordenado en este caso por nombre, ¿vale? Si ejecutamos, ¿vale? Vamos a ejecutar este ordenación natural, vamos a poner el punto de interrupción aquí. Si le ejecutamos, vale, estamos aquí. Si nos vamos a la salida, ¿vale? Podéis ver, bueno, aquí teníamos las distintas impresiones que hemos hecho antes. Y aquí tenemos la última. Fijaros, aquí, cuando hemos imprimido la raíz al principio, pues tenemos Ramiro, Marta, Mari, Antonio, ¿vale? Aquí tenemos ahora, no me he cambiado los nombres, para que... tenemos ahora aquí, ¿veis? Antonio, Marta y Ramiro. Me ha ordenado las raíz, en este caso, por el campo nombre alfabéticamente. ¿De acuerdo? Así de simple, no hay más. La complicación puede ser que esa comparación que yo quiero hacer para decidir qué objeto es mayor que otro, quién va adelante, quién va detrás, cuando yo decida ordenar, bueno, pues que yo ahí me complique mucho, mucho la vida, ¿no? Porque quiero hacer una ordenación no en base a un campo, sino en base a distintos campos, ¿vale? Bueno, pues la complicación es la ordenación que yo quiero hacer, pero no en sí la forma de ordenar, que simplemente es implementar la interfaz comparable y definir el método compareTo. Nada más, no tiene más. Bien, este es nuestro método de ordenación principal, que para la clase alumno, el método de ordenación principal, cuando llamemos a la clase collection, al método sort, ¿vale? Me va a ordenar, perdón, estábamos aquí, me va a ordenar por el campo, en este caso, nombre. Pero bueno, ¿qué pasa si yo, pues en este caso, la clase alumno, yo quiero ordenarla por un campo que no es el campo que yo he utilizado para el orden natural? Y, por ejemplo, quiero ordenar el ArrayList, pues imaginaros en el caso de los alumnos, imaginaros que incluimos un otro campo, por ejemplo, nota media de expediente. Y yo quiero ordenar a mis alumnos por la nota media de su expediente académico. Pues no podría ordenarlo, ¿vale? No podría ordenarlo porque el orden natural que yo he definido para la clase alumno es el campo nombre. Bueno, pues para ello tenemos otra interfaz, que es la interfaz comparator, ¿vale? Y esta interfaz lo que me permite es poder comparar por campos distintos al que hemos utilizado en la ordenación natural con la interfaz comparable. ¿Vale? Para poder comparar por otro campo, lo primero que tenemos que hacer es... vamos a parar esto. Lo primero que tenemos que hacer es declarar una clase, la tenemos aquí, a ver dónde la tengo, aquí está. Fijaros, lo primero que hacemos es declarar una clase que yo le he llamado comparar por expediente. ¿Vale? Una clase que va a implementar otra interfaz que no es la comparar, sino comparator. ¿Vale? Pero fijaros, esta interfaz la estamos implementando en una clase independiente. No la estamos implementando en la clase alumno, que en la clase alumno lo que implementábamos era la interfaz comparable en la propia clase alumno. No. Ahora lo que vamos a hacer es declarar una clase nueva. Y esta clase va a implementar la interfaz comparator, ¿no? Que va a ser de tipo alumno. Esto me va a obligar a sobreescribir pues, una serie de métodos. En este caso es el método compare, ¿vale? El método compare, que va a recibir dos objetos. Y yo lo que tengo que definir dentro de este método es cómo vamos a hacer la comparación. Acordaros que lo que tenemos que hacer para que luego el método for pueda comparar es, yo tengo que definir cuando decido que dos objetos, uno es mayor que otro. En el caso de que yo decida que un objeto es mayor que otro, tengo que devolver un número positivo. Si si yo decido que el objeto es menor, devuelvo un número negativo, y en caso de que sean iguales, tengo que devolver un 0.
Bueno, en este caso la comparación es muy simple, porque como quiero comparar por número de expedientes, y los números de expedientes son números enteros, pues simplemente tengo que hacer una recta. Cuando número de expedientes menos número de expedientes del objeto 1 menos el número de expedientes del objeto 2 será positivo cuando el número de expedientes del primer objeto sea mayor. Y entonces me va a devolver un número positivo. Si el número de expedientes del primer objeto es menor que el del segundo, pues el resultado es un número negativo, que es lo que devuelvo. Y si los dos expedientes fueran iguales, pues evidentemente pues devolvería un 0. O sea que aquí la implementación, al ser el campo por el que quiero implementar un número, ser un número entero, pues es muy simple, simplemente es la diferencia. ¿De acuerdo? Nada más. O sea, esto es simplemente lo que hay que hacer. Vuelvo a repetir. Para ordenar el array list por un campo distinto del que hemos decidido que es el campo principal y que hemos implementado con la interfaz comparable, tenemos que declarar o que crear una clase que heredará implementará la interfaz comparator y sobreescribiremos el método compare, decidiendo pues cómo decidiendo cuál es nuestro criterio para ver si un objeto es mayor que otro. Y repito, en el caso de que sea uno mayor que otro, devolveremos uno positivo, número positivo, menor un número negativo e igual un número positivo. Que en este caso, como decía antes, es muy simple porque el campo es números enteros y simplemente hacemos la resta. Bien, ¿qué hacemos luego para ordenar? Bueno, pues nos vamos otra vez a nuestra clase principal. ¿Vale? Aquí teníamos la ordenación. Este es el método que hemos creado que era para la ordenación natural, que simplemente lo que hacemos era llamar a el método sort de la clase collection. Y aquí he puesto otro método que es imprimir ordenación por expediente. ¿Vale? Seguimos implementando el método sort de la clase collection. Igualmente le decimos que queremos ordenar el array list alumno. Y ahora este método sort tiene este método sort está sobrecargado, ¿vale? Y me permite además crear un objeto de la clase comparar por expediente. ¿De acuerdo? Y entonces la ordenación que me va a hacer en este caso va a ser por expediente y no la ordenación natural. ¿De acuerdo? Aquí en este caso se va a utilizar la ordenación que hemos definido en la clase comparar por expediente. ¿Vale? Y el resto del código es exactamente el mismo. Aquí ya lo habríamos ordenado y lo que hago es mostrar. ¿De acuerdo? Así de simple. Hemos declarado una clase que implementa la interfaz comparator, ¿vale? Y hemos reescrito sobreescrito el método compare en función de cómo decidimos nosotros si un objeto es mayor que otro. Y luego ya simplemente utilizando la clase collection implementamos el método sort al que le mandamos el array y un objeto de la clase comparar por expediente. ¿De acuerdo? Bueno, pues si ahora ejecutamos, veremos, vamos a darle. Bueno, fijaros, aquí teníamos el orden natural, ordenado por el orden natural, que era el orden alfabético, Antonio, Marta, Marta, Ramiro, y aquí veis que está ordenado, fijaros, por número de expedientes. Veis aquí los expedientes en el orden natural, 8.000, 7.000, 9.000, 7.000, y aquí vemos 7.380, 7.448, 8.000 y 9.000. Me ha ordenado en este caso por expediente. ¿De acuerdo? Así de simple. Hacerlo despacito porque no es muy complicado. Os propongo que, por ejemplo, para que, aparte de que hagáis este ejercicio, pues incluyáis, por ejemplo, en la clase alumno, lo que os dije antes, un atributo nuevo que sea nota media de expediente, inicializar esa nota media de expediente a través o del constructor o de un método set, ¿vale? Le asignáis una nota de expediente a cada alumno y podéis, además de tener esta clase, comparar por expediente,
pues podéis crear aquí mismo, ¿vale? Aquí mismo podemos coger y podríamos poner definir class comparar, esto era por expediente, por nota media, ¿vale? Implement comparator alumno. ¿Vale? ¿Veis? Aquí me dice que tengo que implementar los métodos abstractos. ¿De acuerdo? Y aquí es donde tendríais que hacer pues lo mismo que hemos hecho aquí. Evidentemente tenéis que tener ese atributo, el de la nota media. Y fijaros que podemos tener distintos tipos de ordenaciones. Cuando me interese ordenar por expediente utilizaré esta clase, pero si me interesa ordenar por nota media, utilizaré esta otra clase de aquí. ¿Vale? Intentarlo y ya me decís. Bueno, pues lo dejamos ya por hoy, que creo que hemos aprovechado bien el día.